Hay una noticia que es lamentable. El Perú ha dejado ya de ser, digamos, el ejemplo de crecimiento económico que era hasta hace algunos años atrás. Y esto no lo dice un opositor al gobierno, ni un analista interno que podría tener algún tipo de interés. Lo dice nada más y nada menos que el Bank of America. Y nos hace saltar las alertas y nos preguntamos por qué. ¿Cuál ha sido, después de ser, digamos, la estrella en Sudamérica, la estrella en la región respecto a crecimiento económico, del por qué estamos en esta situación ahora? Eso lo vamos a conversar con Julio Quispe, profesor de SAN, que ya está con nosotros aquí en el estudio. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Hay un porqué? ¿Hay varios porqués? Hay varios porqués. Es que siempre estuvimos así y la ola de crecimiento mundial disimuló un poco. ¿Cómo lo explicas? A ver, justo revisaba hace algún tiempo el análisis que hizo el Banco Mundial sobre los últimos 20 años del crecimiento económico en el país y lo colocaba en 3 segmentos, ¿no? Desde el 2004 hasta el 2013 en promedio crecimos 6.4%, digamos que éramos la envidia en la región. Después del 2014 al 2019, previo a la pandemia, crecimos en promedio 3.1% al año, moderado pero igual resaltante. Y los últimos 4 años, digamos que es lo que hoy estamos viviendo, ¿no? En promedio, en estos últimos 4 años hemos crecido en 1.1%. Claro, unos pueden decir la pandemia, sí, pero el año siguiente hubo un rebote similar a lo que se cayó, digamos, ¿no? Entonces, eso es, si lo desagregamos en los últimos 20 años, lo que ha ocurrido. Entonces, sí, pues estos años últimos no hemos crecido como los últimos 15 años previos, ¿no? Claro. Nos preguntamos, ¿a causa de qué? ¿No? Y hay muchas respuestas y los economistas pueden ir por distintas aristas, digamos, pero lo que es claro es que la coyuntura política de los últimos 6, 7 años ha golpeado, ¿no? Y bueno, este año los primeros meses han notado una recuperación, ¿no? Unos dicen un efecto rebote. En abril hemos crecido 5.28%, el PBI Ya Velarde ha dicho ahora que vamos por el 3,1, 3,2 a final de año más o menos. Así es, han afinado, digamos, las proyecciones del año y va hacia la alza, ¿no? A 3.1. El Banco Mundial también muestra lo mismo y las distintas agencias locales e internacionales también, ¿no? Ahora, son crecimientos no como de los primeros años del 2000, sino como el segundo bloque que te comentaba, ¿no? Entonces, como que estamos, ¿no?, surgiendo nuevamente. Ahora, este problema de la inestabilidad política es un grave problema, porque en realidad depende de nosotros mismos, ¿no? Ahí no hay elementos exógenos que puedan influir para arriba o para abajo. Y creo que mucho daño se hizo cuando estábamos bien económicamente en decir esto va por puertas separadas, ¿no? La economía va por puertas separadas de la política, una no se toca con la otra. De repente no era tan cierto eso, ¿no? Y finalmente, digamos que en las épocas de bonanza el golpe de uno hacia otro se disimulaba. Hoy ya en vacas flacas se nota plenamente. Así es. Los indicadores rápido nos hacen notar eso, ¿no? El mayor desempleo, ¿no? La mayor proporción de pobreza respecto a los años anteriores. Y como tú bien dices, ¿no? En época de bonanza no se nota, digamos, los errores o las falencias que uno tiene, ¿no? En casa pasa lo mismo, ¿no es cierto? No se disimulan, por lo menos. Así es. ¿No? Entonces, si recontamos un poco, hacia el año 2014, 2015, hubieron situaciones o coyunturas que impidieron el avance en las inversiones, ¿no? Los casos emblemáticos de corrupción de Odebrecht, ¿no? El Club de la Construcción. Luego hicieron varias normas en el Estado, en el Ministerio de Economía y Finanzas, que más que desalentar las inversiones, un poco que se frenaron, ¿no? Y eso se vive hoy, ¿no? Porque se concesiona un proyecto o se firma un contrato de un proyecto y no es que al día siguiente se genere la construcción del proyecto, ¿no? Hace unas semanas se firmó el periférico vial, ¿no? El anillo periférico vial. Claro, eso todavía comenzará su etapa de construcción en algunos meses o años, ¿no?
Entonces, claro, además, para el análisis mismo que hacen los inversionistas, no es que hoy digo estamos estables y mañana me están tocando la puerta para invertir. O sea, hay un análisis también para ver cuánto tiempo te mantienes estable y ir midiendo el terreno, ¿no? Sí, sí. Y bueno, las inversiones de este tipo son de largo aliento. Entonces, claro, se decide no solamente por lo que sucede hoy, sino por lo que se estima que sucederá en los siguientes años. Estamos próximos a una elección, ¿no?, hacia el 2026, entonces se prenden las alarmas, ¿no?, y más o menos se analiza, pues, quién es el que sucede a este gobierno, ¿no? claro. Entonces, hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, al haber incertidumbre, Sí. la mayoría de inversionistas se frenan. Dicen que no hay nada más cobarde que el capital, ¿no? Así es. Donde hay peligro, se va. Se escapa. Sí, eso es verdad. Y ahora también tú eres de la idea de que en todos estos años digamos, de gran crecimiento que tuvimos a inicios de los 2000, incluso llegando a 9, 8% anual en la mejor época, se tuvo desarrollo o crecimiento económico, mejor dicho, se tuvo crecimiento económico, pero no el desarrollo. Se dejaron esas patas de la mesa flojas como servicios básicos, infraestructura, el tema de equidad social, formalidad. Bueno, el crecimiento principalmente se dio producto de la inversión y el consumo, ¿no? Y en esos años, en esos primeros años de este siglo, se generó básicamente inversión en infraestructura, ¿no? De alguna manera alentada por el Estado, ¿no?, a través de las concesiones y sanciones públicos-privadas. Entonces, esas inversiones finalmente repercuten en mayor desarrollo, ¿no? Nuestros aeropuertos Jorge Chávez, que tiene un relanzamiento con la segunda pista, las carreteras a lo largo del país, ¿no? Algunos hospitales que se construyeron en esa época, y así, los aeropuertos en las distintas regiones. Entonces, eso es desarrollo finalmente, ¿no? Que no basta. Como conversábamos previamente, tenemos un déficit de infraestructura, una brecha de inversión en infraestructura altísima, ¿no? De 113.000 millones de soles en el corto plazo y 363.000 millones de soles en el largo plazo. Entonces, hablamos... Es una monstruosidad. Así es, ¿no? Hubo un índice de competitividad que salió durante la semana. Es otro problema. Y que arroja, pues, que estamos en los últimos lugares en infraestructura, ¿no? De los 67 países estamos en el puesto 63. Y en capital humano también, ¿no? Correcto. Por ejemplo, con el tema de habilidades blandas, en ese mismo informe se ve la carencia que ya se empieza a sentir, por ejemplo, cuando peruanos que quieren calificar para estudios o trabajo fuera, se siente, quedan relegados porque no tienen las habilidades necesarias. Exacto. Que no se están construyendo aquí. Entonces, y si queremos ver las causas, son muchas, ¿no? Sí. Entonces, se requerimos de una reforma, de una revolución, ¿no? En inversiones, ¿no? En políticas de Estado, en educación, en salud, etcétera, ¿no? Ahora, ¿podemos ser optimistas a que hay algunos factores que nos podrían ayudar a resurgir en un futuro no tan lejano? Sí, por supuesto. El precio del cobre o de los metales está subiendo, ¿no? Eso es un indicador bueno para nosotros porque somos un país netamente minero. Hay proyectos de infraestructura de gran envergadura que ya se están concesionando o se están firmando contratos para sus ejecuciones. En el 2027 viene los Juegos Panamericanos aquí en Lima, que más allá que el evento se hace en el 2027 propiamente, previamente se requieren inversiones, no solamente en infraestructura deportiva, sino en infraestructura de acceso a los locales de los eventos, ¿no? Entonces, hay una coyuntura positiva, ¿no? Entonces, estos precios de los metales debería incentivar a inversión privada también, ¿no? En el sector minero principalmente, para atender toda esta demanda que se va a generar en el futuro, ¿no? Claro, y para eso necesitamos calma política, sí, una coyuntura mucho más calmada de la que hemos estado viviendo. Es verdad. Muchas gracias, Julio. Gracias a ti, Juan Carlos. Julio Quispe, profesor de SANA, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.